nuestros abuelos de allá del pueblo Wixárika, un mensaje para ustedes. El pueblo Wixárika, como lo comentaba el compañero Cristian, pues tiene varios sitios sagrados. Pero antes de eso quisiera comentarles que el pueblo Wixárika estamos asentados en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y parte de Zacatecas. Nosotros, los Wixárika, pues hemos resistido por mucho tiempo, ¿no? Al igual que otros pueblos indígenas, seguimos ahí pues venerando a nuestros ancestros, conservando nuestra cultura y nuestro territorio, que por más de 500 años pues todavía ahí seguimos resistiendo. Los Wixárika hemos sufrido muchas amenazas en nuestro territorio, en nuestro saqueo de recursos naturales, muchos embates pues, desde la implementación de programas gubernamentales, de la imposición de proyectos y megaproyectos a nuestro territorio, la entrada de carreteras, y todo eso pues a nosotros nos ha perjudicado mucho. Sin embargo, gracias a nuestra cultura misma, a nuestros ancestros, seguimos ahí manteniendo nuestra cultura viva. Actualmente nos hemos enterado, a partir del 2009, uno de nuestros sitios sagrados principales, que es Wirikuta, está en una situación muy compleja, porque una empresa canadiense, que nosotros en ningún momento pues lo pensamos, o en algún momento siquiera lo sentimos, que una amenaza tan fuerte pues iba a llegar a nuestro territorio como en Wirikuta. Quisiera esta parte aclarar nomás que el pueblo Wixárika en Wirikuta no tiene propiedad, pero sin embargo seguimos ahí venerando a nuestros dioses, peregrinamos periódicamente cada año desde los tiempos inmemoriales, mucho antes pues de la llegada de los españoles, incluso cuando aún todavía pues no estaba habitada en esa zona. Han comentado pues nuestros abuelos y lo han anunciado a través de canto, que ahí emanaron nuestros ancestros, como es nuestro hermano mayor, el venado, que es el mismo jicuri, la planta sagrada, que ahí existe, y que es la misma águila, ¿no? El águila real, y que para nosotros pues es sabiduría, que son los que nos guían para que podamos seguir revitalizando y renovando las velas de la vida de ese sitio sagrado. Y tan es sagrada, pues seguimos manteniéndolo actualmente. Lamentablemente, pues ahí nos enteramos que la empresa canadiense tiene 35 concesiones mineras. De esos 35, 22 concesiones están dentro del área natural protegida, lo que comentaba el compañero Cristian. Y para nosotros es un caso muy grave, muy lamentable, pues porque, como antecedieron aquí los compañeros, se trata de un atentado fuerte desde la contaminación del suelo, del medio ambiente, desde la devastación y destrucción de todos esos recursos naturales que allí existen. Y se vuelve más grave cuando a los pueblos indígenas pues nunca somos consultados, tanto el pueblo Wixárika y también como los habitantes de esa zona de Real de 14, en ningún momento nunca somos consultados, no solamente de esta situación, sino también de otros proyectos y megaproyectos que nos han impuesto en nuestro territorio. Y por ese lado,
sí tenemos un dolor muy fuerte, porque es un atentado no solamente al medio ambiente, sino a nuestra vida misma, a nuestra cultura, porque es acabar pues con nuestra cosmogonía wixárika. Y por ese lado, al enterarnos, nosotros el año pasado, en septiembre del 2010, pues queríamos un frente en defensa de Wirikuta, Tamalcima Oaxaca, así lo denominamos, precisamente, por un lado, para defender ese sitio sagrado. Cuando hablamos de Wirikuta, no solamente hablamos del Cerro Quemado, como lo mencionaba el compañero. El Cerro Quemado está inmerso dentro de la zona de Wirikuta. Es una región tanto de la Sierra de 14 y la parte del Bajío, que abarca varios municipios, desde el municipio de 14, Las Margaritas, Charcas, Villa de Guadalupe, son muchos municipios. Sin embargo, la empresa, incluso el mismo Estado mexicano, piensa que Wirikuta es el Cerro Quemado. Y por ese lado, pues nosotros como Frente en Defensa, hemos hecho varios estudios, como ya lo que vieron hace un momento, la parte técnica, que nos apoyaron aquí los compañeros, y a raíz de todo eso, nosotros estamos exigiendo la cancelación de esas 22 concesiones mineras dentro de esa zona. El Estado mexicano otorgó esas concesiones a través de la Secretaría de Economía, como ya antecedí, sin consultarnos, pero sobre todo, a pesar de que es una área natural protegida. Desde el 2004, esa zona pues entró en la modalidad de reserva estatal de paisaje cultural de Wirikuta. En el 2004, incluso esta reserva estatal se incorporó a la lista indicativa de la UNESCO, uno de los como de los 14 sitios de patrimonio cultural que está enlistado dentro de la UNESCO. Y a pesar de ser una área natural protegida y sobre todo de ser un sitio sagrado, no entendemos incluso que el mismo Estado mexicano se ha comprometido a hacer pactos para respetar nuestro sitio sagrado, como el pacto de Jauramáraka en el 2008, que el presidente de la República y los gobernadores de los estados de Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis, Nayarit, se comprometieron a respetar ese sitio sagrado. Y esta parte no entendemos el hecho de tomar compromisos directamente con el pueblo wixárika, que ahora esté dando entrada pues y autorizando las concesiones mineras para pues, la exploración y explotación de diferentes tipos de metales, principalmente plata, en esa zona. Y también violentándose pues el derecho territorial del pueblo wixárika, los derechos humanos para nosotros los wixárika y los mismos habitantes de esa zona. Por ahí comentaban, a pesar de que el mismo Estado mexicano pues, ha ratificado convenios y tratados internacionales, pues, el mismo convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluso la misma Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que todos esos instrumentos internacionales de alguna forma tienden a favorecer y a garantizar esos derechos fundamentales de los pueblos indígenas, el Estado mexicano pues está violentando fuertemente sin respetar el derecho de los pueblos indígenas. Y por ese lado nosotros estamos muy preocupados de lo que está haciendo el Estado mexicano, porque no solamente a la empresa, nosotros culpamos más al Estado mexicano, porque es el Estado el que está permitiendo que muchas empresas
estén pues de alguna forma destruyendo y devastando nuestros recursos naturales. Y por ello nosotros como pueblo wixárika pues no solamente estamos exigiendo la cancelación de las 22 concesiones mineras, sino también pues estamos construyendo alianzas con otros pueblos indígenas, no solamente aquí en México, sino de otros países, para de alguna forma articular fuerza y poder pues tratar de sacar a la empresa. Es lo que queremos nosotros, pues sacar a la empresa para que no deterioren el medio ambiente y sobre todo pues no se trabaje esa zona que es el sitio sagrado. No solamente afecta a la cultura, comentaba que también a los habitantes de esa zona. Sabemos que en Wirikuta y en otros pueblos indígenas hay mucha escasez de agua, mucha escasez de incluso de trabajos, y por ese lado la mina pues está aprovechando mucho, ofreciéndoles pues algo de centavo, y todas esas zonas que son muy complejas, pues desde luego que mucha gente está aceptando que se hagan ese tipo de trabajo por la ausencia pues de trabajos laborales. Pero nosotros decimos como pueblo wixárika, no solamente hay trabajos de las empresas como esta, no solamente hay trabajos mineros, creo que hay otro tipo de trabajos que realmente tiendan o de alguna forma contribuyan a la sociedad social, en el caso de los habitantes, desde proyectos productivos, por ejemplo, otro tipo de proyectos que realmente sirva a los habitantes y no que siembre enfermedades y que siembre pues esa anomalía que trae o que va a acarrear el hecho de que trabaje en la empresa minera. Creo que por ese lado lo que nosotros hemos exigido también al mismo gobierno del Estado y al mismo gobierno del Estado mexicano, de que ofrezca otro tipo de alternativa a los habitantes de esa zona, porque vemos que se trata pues de un monstruo pues, ¿no?, que nos quiere acabar no solamente en Wirikuta, hay mucha zona pues en diferentes estados, incluso en otros países, pues en donde se están devastando pues los recursos naturales, el medio ambiente. Se vuelve muy grave cuando se pretende pues este tipo de trabajo, pero sobre todo por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que esa parte, los pueblos indígenas, por lo menos tenemos bien claro que solamente con la unidad y pues con la resistencia, pues vamos a impedir que no toquen nuestros sitios sagrados o tierra sagrada, como es en el caso del pueblo wixárika. Y entonces, solamente pues, hacerles la invitación. Hay mucha información, lamentablemente creo que nos dan 20 minutos, quizás ya abusamos de tiempo. Entonces, más adelante igual podemos ampliar, pero sí queremos que esa parte, que también entiendan ustedes que un territorio sagrado se vuelve muy grave cuando se atenta a una cultura como es el pueblo wixárika, y más porque se trata de que se va a acabar la vida de nosotros y la sabiduría que nos encomendaron nuestros ancestros. Esa parte es lo que estamos defendiendo nosotros, más allá de los objetivos o de las pretensiones que traiga el Estado mexicano. Creo que el Estado mexicano lo que quiere es, por un lado,
pues desmembrar pues el tejido social de los pueblos indígenas, y por otro, pues vemos que no es un beneficio, que ni siquiera para los pueblos indígenas o los ciudadanos mexicanos, sino que tiende a favorecer solamente intereses, como son las empresas, y nosotros vemos que es un mercado, ¿no? Nosotros vemos que desde la entrada pues del Tratado de Libre Comercio, a partir de ahí hemos sido afectados, no solamente a nuestros sitios sagrados, sino a nuestro territorio. Entonces, por ese lado, lo que nosotros pedimos como pueblo wixárika, por un lado, la Reserva Estatal del Área Natural Protegida de Wirikuta, que se eleve a nivel federal, y por otro, incluso que se decrete como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Eso por un lado. Y por otro, no solo pedimos, sino que exigimos las cancelaciones de las 22 concesiones mineras. Y estamos haciendo varios estudios, incluso ya tenemos un amparo, pues para de alguna forma contrarrestar esas concesiones, pues en contra del Estado mexicano. Y entonces vamos a exigir, no solamente dentro del sistema de justicia nacional, sino a nivel internacional, eso por el lado de la legislación, y por otro, pues sí, tratando de articular más fuerza para poder defender nuestro sitio sagrado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, a Santos de la Cruz. Hay algunos elementos generales que hay que comentar. Ha surgido la idea de que mejor sigamos hasta el final la presentación, debido a que se puede dispersar la propia lógica que queremos con la mesa, pero sería importante saber también la opinión de ustedes, ¿no? Si les parece bien seguirnos o hacer un alto. O seguir de discusión hasta el final. Bien. Bien. Antes de continuar, queríamos, como parte de los organizadores, darle un saludo a los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala, que se incorporaron también, los compañeros y las compañeras se incorporaron. ¡Copala vive! ¡La lucha sigue! ¡Copala vive! ¡La lucha sigue! ¡Copala vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Copala vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Nos parece muy relevante, y yo creo que a lo largo de las presentaciones se ha mostrado lo importante de estos espacios donde puedan convivir movimientos que tienen toda una experiencia de lucha contra el proceso minero con otros movimientos que recién se les está presentando el problema de la minería, y que compartir estas experiencias de otros grupos puede ser un elemento útil, ¿no? De eso se trata fundamentalmente, de ver cómo los que ya tienen camino andado en estos temas pueden compartir experiencias e ayudar a otros compañeros y a otros espacios donde el problema se está presentando, y es muy importante saber qué estrategias, cómo proceden las mineras y de qué elementos pueden asirse para poder combatir todo este problema. Pues le damos la palabra ahora a Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, profesor e investigador del Centro Regional Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y colaborador de la jornada. En el 1996 fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, SZLN, durante los diálogos de San Andrés, y también fue asesor del gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía de 1980 a 1990. Es autor de numerosas obras sobre la cuestión étnico-nacional y la autonomía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que el evento, aunque se está realizando en un espacio universitario, es un evento singular, porque nos junta aquí
del lado de esta mesa y también del lado de los asistentes, pues un conjunto de experiencias de lucha, de resistencias y también de lo que significa, en el caso nuestro, una academia comprometida con las luchas de los pueblos indígenas. Esto es, creo que de alguna manera la mesa y los participantes representan un acompañamiento y una alianza de carácter estratégico sobre la lucha que estamos dando el conjunto de los pueblos de México contra el capitalismo transnacionalizado, contra esta modalidad del universalismo capitalista que nos ha llegado a todos. Y en este sentido se han dejado ver las problemáticas que deja el avance, la agresión permanente que conllevan, en el caso concreto que estamos tratando, las mineras. Pero en el Grupo Paz con Democracia, en el que participamos, Anester y yo, veníamos hablando ya desde el 2007 de una ocupación integral de nuestros territorios. Esto es, el avance se está dando, como ya lo dijo Paco López Bárcenas, del lado del aspecto jurídico, del lado del aspecto cultural, del lado económico. Es un avance no solo sobre la territorialidad y los recursos estratégicos, naturales, en este caso de los pueblos indígenas y de todos los pueblos en general, sino también sobre los propios saberes, sobre las propias formas de organización social. Y estamos enfrentando pues un conflicto, todos los pueblos del mundo, un conflicto civilizatorio que evidentemente nos lleva a tomar partido a todos aquellos que tenemos un mínimo de conciencia sobre lo que está ocurriendo. En particular en nuestro país estamos viendo una verdadera guerra social que se libra de muy diversas formas, tanto lo que es el aspecto cuasi bélico de la guerra, que yo diría sin el cuasi, y que tiene que ver con los dos ejércitos o los dos grupos armados a los que se enfrentan los pueblos de México. Por un lado, digamos, lo que significa la lucha de la delincuencia organizada, que también penetra las comunidades indígenas y de la que no se ha hablado, pero por otro lado, la delincuencia que está en el gobierno y en las empresas, es decir, son las mismas caras de un mismo fenómeno. Es también otra de las formas en que se está dando la guerra contra nuestros pueblos. Esto es, nos enfrentamos a una estrategia, como lo decía Anester Ceseña, en donde el Estado transnacionalizado deja atrás toda su ideología paternalista o clientelista y se desnuda tal cual es decir, con todo su mecanismo represivo, autoritario, militarista, que va atacando a cada una de nuestras comunidades y va ocupando todos los espacios de esta ocupación integral que se está dando en nuestros territorios. Y así vemos que carreteras, calles, ciudades enteras, regiones enteras están o del lado del ejército o del lado del otro grupo que su naturaleza tiende también a ser opresiva y a ser represora contra el pueblo mexicano, contra los pueblos mexicanos. De esta manera, pues, nos encontramos en una guerra en numerosos frentes, uno de los cuales es la que se plantea aquí, la avanzada de las corporaciones mineras, y que evidentemente tenemos estas avanzadas, estas estrategias, por eso hay que ver lo común que hay con lo que está ocurriendo aquí, con lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Y menciono el caso brasileño porque uno diría que un gobierno surgido de un partido de los trabajadores podría tener una visión distinta con respecto, por ejemplo, a apoyar proyectos etnocidas, ecocidas,
Y sin embargo no es así. Nosotros tenemos que la flamante presidenta del Brasil apoya, por ejemplo, el proyecto del río Xingu, que sería pues la muerte de alrededor de 16 etnias que viven en toda esa territorialidad y que representaría pues una gran ganancia para compañías apoyadas por el Estado brasileño que se dedican sobre todo al aluminio y que tendrían pues como consecuencia una gran muerte de biodiversidad y de destrucción que dejaría un proyecto de esta naturaleza. Pero este fue el proyecto que apoyó Lula, este fue el proyecto que apoya Dilma, y entonces vemos cómo incluso en estados que se autoconsideran progresistas y que no son los clásicos estados neoliberales como el mexicano, que son estados absolutamente transnacionalizados y al servicio de las grandes corporaciones, se está dando esta mentalidad extractivista y desarrollista. Por eso es muy importante lo que mencionaba Esther en el sentido del concepto mismo del desarrollo. Es decir, el viernes pasado yo hice una crítica, por ejemplo, al discurso de AMLO en el Auditorio Nacional, y destacaba cómo en ese discurso se veían las mismas características desarrollistas que vemos del lado de los abiertos estados transnacionalizados neoliberales. Es decir, veíamos y analizábamos ahí como, por ejemplo, el proyecto Puebla-Panamá, que tiene uno de sus grandes objetivos es la gran carretera, la ampliación de la carretera y las grandes construcciones para poder comunicar el Golfo con el Pacífico, pues son parte del Plan Puebla-Panamá. Y veíamos cómo pues refinerías, proyectos, programas aparentemente de índole progresista se enmarcan dentro de una mentalidad desarrollista que hace el mismo daño que lo que hacen estos otros gobiernos transnacionalizados de corte típicamente neoliberal. Entonces, pues, el reto que se presenta a las luchas de los pueblos indígenas y a los que acompañamos estas luchas a lo largo del continente, que no somos pocos, es un reto primero de identificar en dónde está el enemigo y cuáles son las características que se presentan, y también quienes pues casados con ideas de una mentalidad de estados benefactores, etcétera, apoyan a veces conscientemente, a veces inconscientemente, y son aliados de proyectos que atentan contra la naturaleza y que atentan contra los pueblos que viven en acompañamiento de esa naturaleza, como son los pueblos indígenas. Pero aquí en esta lucha tenemos una gran ventaja relativa en medio de esta catástrofe de lo que representa la maldición minera en este caso concreto. Y es que, a diferencia de muchos otros sectores que se han visto afectados por este deterioro absoluto de las condiciones de trabajo y de vida de millones de trabajadores, de este tsunami de catástrofes que ha representado la expansión transnacional neoliberal, los pueblos indígenas, que son los más afectados en este caso por los proyectos mineros contemporáneos, porque se están llevando a cabo en sus territorios, tienen una estrategia que ha sido ya aquí esbozada y mencionada por nuestros compañeros, que es la resistencia de sus formas de organización comunitaria y que se expresan básicamente en sus autonomías, en sus autogobiernos, en sus formas de, incluso de sus perspectivas de cómo se ve el mundo, de cómo se ve la vida y de cómo se ve la unidad de todos y de todas para poder hacer frente a estas corporaciones y a estos proyectos de militarización, de criminalización de sus movimientos. Yo creo que en este caso lo que se ha planteado sobre la necesaria unidad
a pesar de las diferencias, que muchas de ellas son provocadas desde fuera, desde las propias corporaciones mineras o de los propios gobiernos y partidos. La estrategia de lucha, la única factible de lograr pues un triunfo y una resistencia efectiva, es el insistir en el fortalecimiento de estos procesos autonómicos, de estos procesos que encierra la autonomía indígena contemporánea, que evidentemente ha cambiado la naturaleza de los propios pueblos indígenas. Y en este sentido, yo percibo que los esfuerzos, por ejemplo, que realiza la CRAC, la cual, por cierto, fue la que gentilmente nos invitó para participar aquí y que apoyamos 100% su lucha, los esfuerzos de unificar primero comunidades que no entran, por ejemplo, dentro de la propia coordinadora, tratar de atraer a comunidades que incluso no son precisamente organizadas a través de los usos comunitarios y que se van a ver también lesionadas por estos proyectos mineros, es una necesidad táctica y estratégica de una lucha efectiva contra las mineras. Es decir, la propia unidad al interior de las comunidades también es evidentemente una necesidad a la cual es obvia, pero en la cual hay que insistir en todos sentidos, dejar atrás lo que significan pues, las luchas de linderos, de límites, lo que evidentemente también ha sido provocado en gran parte por esta exposición a un proyecto de nación que excluía y que diferenciaba a los pueblos indígenas y que evidentemente le da estas formas de fragmentación, de desunión, le da perspectivas a las corporaciones, le da futuro a las corporaciones y cómo la unidad al interior de las comunidades, la red de comunidades que se fortalezca es un elemento necesario de lucha que hay que tomar absolutamente en cuenta. Es decir, creo que por parte del Estado no hay que esperar más que represión y más represión, de que evidentemente por parte de muchas de las organizaciones políticas existentes, lo que se ha dado a llamar la clase política, tampoco hay que esperar demasiado. Vemos cómo hay un divorcio incluso en tiempos y espacios de sus luchas. Mientras unos buscan la alternancia, nosotros buscamos una resistencia estratégica de mayor fondo, y en ese sentido creo que es objetivo pensar en descansar en las propias fuerzas organizadas horizontalmente de las propias comunidades y también en aquellos movimientos que están dispuestos a acompañar estos procesos. Yo creo que es muy importante identificar cuáles son las alianzas posibles y necesarias, cuál es esa unidad de pueblos que tendrá que darse y de qué forma y de qué manera estamos dando esta lucha en todos los frentes que se nos imponen por parte del poder, por parte del Estado. En este sentido, yo creo que evidentemente que las alianzas, por ejemplo, que se han mencionado aquí, incluso con movimientos fuera del territorio nacional, con el movimiento indígena que está sufriendo también el embate en muchos otros países de Centroamérica, de Sudamérica, incluso por ejemplo, la gran mayoría, el 70% de las compañías mineras son canadienses. Ahí hay un fuerte movimiento de organizaciones indígenas al cual hay que recurrir para tener también un aliado en el propio lugar en donde se está, que son la cabeza misma de las corporaciones. Es decir, imagínense ustedes, los canadienses se han dedicado, las empresas canadienses se han dedicado básicamente a la minería y a los bosques. Entonces, enfrentarse desde el centro mismo de sus propias corporaciones, en el propio territorio canadiense,
con la alianza que se puede hacer con el movimiento indígena, que existe, que es fuerte y que tiene una visión muy coincidente con los planteamientos de las organizaciones indígenas aquí, es también de lo más importante. Creo que en este caso se tiene una concepción, una estrategia de lucha, se tiene una visión hacia dónde se quiere ir y también la necesaria alianza con una sociedad que tiende a ser mestizocrática. Es decir, por ejemplo, un evento aquí, la importancia es que se explica desde lo que son las profundidades de nuestro México, cómo se ve desde esas comunidades la lucha, por ejemplo, en este caso, por un lugar sagrado. Es decir, yo le estaba diciendo a Néstor que hay una propuesta mejor de proponerle a una corporación minera que haga una mina a cielo abierto en Santa Fe. Nos parecería que ahí a lo mejor podría haber un recurso estratégico. Sí, ¿por qué no lo hacen en esos lugares? ¿Por qué van precisamente a los territorios ocupados por los indígenas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es muy importante la conciencia que se debe de tener desde los no indígenas sobre las luchas de los indígenas. No podemos nosotros hacer ninguna acción solos, ni los que no somos indígenas, ni los que son indígenas, podemos ir solos a una lucha que se está dando con distintos planteamientos, con distintas realidades, pero que tiene los mismos enemigos. Es decir, el capital es el enemigo de todos los pueblos de la tierra, ahí está, ¿verdad? Junto con todos los que trabajan para él. Es decir, en el mundo, pues digamos, incluso de la intelectualidad, porque hay una intelectualidad trabajando para él. Es decir, aquí se vio cómo, por ejemplo, pues muchos intelectuales pues dedican a la justificación misma de procesos de esta naturaleza, como hay en los medios de comunicación, en muchos de nuestras revistas